Entonces tenemos ahora a Laura Coltorceán Arizanco, que va a presentar su presentación se titula Recuperando memorias y experiencias, la investigación de archivos como método para la reconstrucción de la historia de las mujeres en arqueología. Adelante, Laura. Hola, ¿me escucháis? Sí, Sí, vale. sí, perfectamente. Qué bien. Ahora comparto mi PPT, a ver si funciona. Si lo intentas de nuevo, porque ha aparecido, pero entonces ha aparecido también el de Margarita. Sí. No sé si Margarita lo ha cerrado. No sé, tengo que hacer algo. No, a ver, Perfecto. ya ¿Ven está. ahora? Sí, adelante. Vale. Bueno. Tal como mencionaba Marga en la introducción de esta jornada, los documentos de archivos son esenciales para reconstruir la trayectoria de las arqueólogas, especialmente de aquellas que han desarrollado su actividad profesional en el siglo XIX y principios del siglo XX. En esta ponencia reflexionaré sobre la investigación de los archivos como método para reconstruir la historia de las mujeres en la arqueología, su contribución al desarrollo de esta disciplina. Y utilizaré como estudio de caso la metodología empleada para mi investigación sobre la biografía científica de la arqueóloga húngara Zsófia Tormos, cuya voz he recuperado a través de más de 1000 documentos de archivo. En concreto, examinaré críticamente las formas en que he identificado, o reunido, analizado e interpretado estos documentos de archivo. Esta investigación fue desarrollada para mi tesis doctoral durante 3 años, desde octubre de 2013 hasta octubre de 2016, mientras trabajaba como curadora en el Museo Nacional Brukental de Sibiu, en Rumanía. Desarrollé mis estudios doctorales en la Universidad Lucian Blaga de Sibiu, en Rumanía, y mi investigación fue financiada a través de una beca ofrecida por el Estado rumano y después a través de una dentro de un proyecto europeo dedicado a investigadores doctorales y postdoctorales de Rumanía. El objetivo general de mi tesis fue la reconstrucción de la biografía científica de la arqueóloga en el contexto cultural, social y político de Silvania en el siglo XIX. Y como podemos ver en este mapa, hoy en día, pues no en este mapa, pero hoy en día Transilvania es una parte de Rumanía, pero en la segunda mitad del siglo XIX, como se puede ver en este mapa, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pero ¿quién es Zsófia Tormos? Ella fue una arqueóloga húngara y es una de las pioneras de la arqueología prehistórica en Hungría en dicha época, en el siglo XIX, y es especialmente conocida por las investigaciones arqueológicas que desarrolló en el sitio prehistórico de Cașlunca, que es ahora en Rumanía. También es conocida por una amplia colección arqueológica que al final de su vida incluía más de 10.000 objetos. Además, tenía una colección paleontológica que es muy poco conocida. Su carrera arqueológica empezó con el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistórica, que se organizó en Budapest, en Hungría, en noviembre de 1866. Fue a partir de ese evento que empezó a investigar el sitio arqueológico de Dașlung. Pero el Congreso también representó el principio de sus conflictos con los arqueólogos húngaros más influyentes que no reconocían su trabajo y sus teorías. Así que después del Congreso, la arqueóloga creó que hoy llamamos una estrategia de marketing para la diseminación internacional de sus investigaciones, resultados y teorías.
Amplia correspondencia con varios especialistas de la época, incluyendo, por ejemplo, Heinrich Schliemann o Johannes Ranke, además de sus participaciones en congresos internacionales, donaciones y publicaciones, forman parte de los canales de diseminación que utilizaba. Es una de las pocas mujeres aceptadas como ponentes o expositoras en los congresos de la época, junto con Johanna Meshtorff, que era su rival, la esposa de Heinrich Schliemann. En esta presentación, después de la introducción, voy a hablar de algunos aspectos generales relacionados con la metodología que he empleado en mi investigación. A continuación, pues presentaré las fases de mi investigación, explicando qué y cómo hice en cada una de ellas. Y acabaré mi presentación con unas reflexiones sobre mi investigación en los archivos y algunas recomendaciones con documentos de archivo en el proyecto arqueológico. En mi investigación tuve un enfoque metodológico cualitativo. Fue una investigación de archivo clásica con un acercamiento historiográfico. Pero mi trabajo también fue influido por la nueva tradición archivística que trata los documentos de archivo como datos que se deben analizar y que los integra, por ejemplo, en bases de datos que permiten después análisis cuantitativos. También traté mi investigación como una microhistoria. En este sentido, la biografía de Zsófia Tormo fue una puerta para entender el panorama más amplio de la arqueología húngara del siglo XIX. En el curso de mi trabajo, sometí los documentos a un análisis complejo, teniendo en cuenta los varios contextos en que fueron escritos, como contextos personales, profesionales, culturales, sociales e incluso políticos. Intenté extraer lo máximo posible de cada documento, no solo para reconstruir la biografía de Zsófia Tormo, sino también para reconstruir aspectos de la arqueología húngara en el siglo XIX, por ejemplo, las redes de los actores involucrados en la cocina, las estructuras de poder, las jerarquías, las formas de los procesos de publicación, por ejemplo, quién decidía qué y cómo publicaba, la circulación de materiales arqueológicos y muchos otros temas. A lo largo de mi investigación utilicé una gran variedad de fuentes, primarias y secundarias, tales como los documentos de archivo relacionados con la vida personal y científica de Zsófia Tormo, prensa húngara y alemana del siglo XIX, tanto a nivel local como nacional, publicaciones científicas de los siglos XIX, XX y XXI, pertenecientes al campo de biología, historia, antropología, etnografía, entre otros. Pero en esta ponencia no me enfocaré en los documentos de archivo. Como se puede ver en este mapa, desarrollé mi investigación en los archivos de 7 instituciones de Rumanía y Hungría, que tienen en su patrimonio documentos relacionados con la vida personal y científica de esta forma. Como se puede ver, el perfil de estas instituciones es bastante variado. Entre ellas se encuentra una biblioteca nacional, un instituto de investigación, como la Academia Húngara de Ciencias, otro museos nacionales y un archivo provincial. Durante mi investigación también el seguimiento de las diferentes formas en que instituciones gestionan sus documentos vivos, especialmente los documentos relacionados con Zsófia Tormo. En los archivos que consulté, identifiqué 1.122 documentos relacionados con mi tema de investigación, y la mayoría de estos documentos pertenecieron a Zsófia Tormo, fueron escritos por ella o dirigidos a ella, como por ejemplo la carta que recibió de varios científicos de la época. Otros documentos no eran de ella, pero tenían su nombre o mencionaban sus investigaciones en el sitio arqueológico de Zsófia Dashnikov. Y esta diapositiva pues muestra la distribución numérica de los documentos que he estudiado y las instituciones a las que pertenecen, y se puede observar que la mayoría de los documentos se encuentran en 2 instituciones de Rumanía, los archivos de la provincia de Hunedoara y el Museo Nacional de Historia de Transilvania. De estas 2 instituciones, la primera tenía los documentos más relevantes para mi investigación, y porque tienen una tipología muy variada y ofrecen una visión general sobre todo lo relacionado con la vida de Zsófia Tormo, incluyendo su vida familiar y profesional, las cartas que le escribieron los científicos de la época,
su salud, las cuestiones que la preocupaban, sus conocimientos, las publicaciones que leía o lo que quería comprar, sus gastos, dones y otras cosas. Con respecto a los documentos que se encuentran en otras instituciones, estos consisten principalmente en secciones finales de las cartas que envió a varias especiales que ofrecen información específicamente enfocada en su actividad física. En la primera fase de mi investigación hice una lectura y evaluación crítica de las publicaciones que han escrito de forma que eran bastante pocas. Esto me ayudó a entender qué se había investigado sobre ella, cómo se interpretaron las fuentes utilizadas y cómo se vio sobre ella. También leí las publicaciones de Jules Tormo, las cuales me ayudaron a entender su pensamiento científico, sus ideologías y sus teorías. Esta fase también me ayudó a identificar algunas instituciones más en Hungría, donde se encontraban documentos sobre Jules Tormo, aparte de aquellos que yo ya conocía. La revisión bibliográfica fue seguida por la recopilación de datos en los archivos. Una etapa importante de esta fase fue la reproducción digital de los documentos a través de la forma de fotografías, el uso del escáner y en algunos casos haciendo fotocopias en las instituciones que lo pedían. Digo que esta fue una etapa importante porque me permitió tener mucha flexibilidad para trabajar con los documentos fuera de las instituciones a las que pertenecían, dado de que estaba contratado por completo en el museo y solo podía visitar los archivos que estaban en otras ciudades por unos pocos días o durante mis vacaciones. Además de esto, la reproducción final de los documentos también me permitió regresar de forma ilimitada a los textos para responder a preguntas y dudas sin tener que realizar un nuevo desplazamiento a los archivos. La reproducción digital de los documentos fue seguida por la organización digital de estos mismos. Esta fue una de las fases más difíciles del proceso de investigación, ya que en algunas secciones, como el archivo de la provincia de Hunedoara, la organización de los documentos presentaba criterios mínimos. En este caso, los más de 400 documentos relacionados con la forma estaban simplemente tirados y mezclados en carpetas que no estaban cerradas y de donde se podían perder en cualquier momento. Esta situación no cambió durante mis varias estancias de investigación en esta institución y llevó a que fuera necesario que yo organizara los documentos para poder trabajar con ellos. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones los documentos estaban bien guardados. Para facilitar el procesamiento y el análisis posterior de los documentos, creé una base de datos donde introduje cada uno de los 1122 documentos que encontré en relación con la vida personal y profesional de Jules Tormo. La base de datos fue diseñada en Microsoft Access, un programa que está creado específicamente para la gestión de bases de datos complejos que pueden contener varias tablas que se pueden interconectar. Estaba familiarizada con este programa porque lo utilizaba junto con mis compañeros arqueólogos para la gestión de materiales arqueológicos durante el trabajo de campo y para estadísticas. Mi base de datos contiene 6 tablas y de esta la tabla principal contiene todos los documentos relacionados con Jules Tormo. Y esta tabla incluye 26 campos que ofrecen información importante sobre el contenido y las características de cada documento. Así pues, cada documento tiene, por ejemplo, un número de identificación único en el base de datos. Otros campos incluyen, por ejemplo, la institución, el departamento, la colección o el fondo donde se encuentra el documento, el número de inventario del documento, el tipo de documento, por ejemplo, si es un manuscrito, el autor del documento, su afiliación, el destinatario del evento, la afiliación del destinatario, el estado de conservación del documento, el grado de legibilidad y la descripción del contenido, entre otros campos. Y a través de esta base de datos creé una tipología de documentos que incluye 65 tipos diferentes de documentos, como por ejemplo cartas, borradores de cartas, manuscritos, fotografías, diseños, listas de gastos, y
entre otras. Cada tipo de documento tiene asociado un código que facilita la introducción de los documentos en el base de datos, su categorización y además permite hacer estadísticas relacionadas con los documentos que encuentra más frecuentemente en relación con Joomla Forma son los borradores de cartas, seguidos por las secciones de finales de las cartas. Después de crear la base de datos, la siguiente etapa del procesamiento de datos consiste en la transcripción de los documentos. Es un paso fundamental que facilita el análisis, la interpretación y finalmente la traducción de la información ofrecida por los documentos. También fue la más larga y la más lenta de mi trabajo por varias razones. En primer lugar, la escritura desordenada y sinuosa de Joomla, que llevaba muchas correcciones, añadiduras y eliminaciones, todo ello hecho por la arqueóloga misma. La legibilidad de documentos era frecuentemente muy baja y al principio me pareció ilegible y tuve que estudiar efectivamente cómo contornaba las letras para luego descifrarlas. Fue un proceso de aprendizaje que se realizó gradualmente y que duró mucho tiempo. Por ejemplo, para el trabajo de fin de grado examiné el diario más complejo de Joomla y la transcripción duró aproximadamente 7 meses. Pero la transcripción de este diario fue un buen entrenamiento para el trabajo que desarrollé durante mis estudios doctorales, donde yo estaba más acostumbrada al escritura de Joomla y la transcripción fue más rápida. En la transcripción de los documentos guardé todas las características língüicas de los textos. Esto significa que mis transcripciones reflejan fielmente la manera en que Joomla estaba, sin corregir la forma anticipada del uso de las palabras o sus errores de ortografía, morfología o sintaxis. Y aquí podemos ver unos ejemplos de documentos y cómo era la escritura del autor. ¿Qué está pasando? Se puede notar que la escritura está bastante complicada. Bueno, la última fase de mi trabajo fue el análisis de datos, en que utilicé como método el análisis de contenido. Y la transcripción de los documentos fue seguida por la lectura repetida y la anotación de ellos, con el propósito de identificar palabras e ideas que se repetían. Los datos obtenidos de tal manera fueron después codificados. En concreto, establecí categorías y subcategorías de datos que fueron después relacionados, comparados y llevados en temas que finalmente fueron desarrollados y examinados en forma de capítulos. Fue mi decisión personal hacer este trabajo de manera manual sin utilizar un programa que existía para mantener el contacto personal con los documentos. Pienso que en este tipo de trabajos un software nunca reemplazará el entendimiento humano y el día que necesitamos cuando trabajamos, por ejemplo, con diarios. En esta fase también hice una reevaluación de las pocas investigaciones anteriores sobre Joomla Turbo. Y, por ejemplo, leyendo algunos de los citados por otros investigadores, me di cuenta que en ciertas ocasiones fueron mal interpretadas. También descubrí errores, por ejemplo, que documentos que antes fueron considerados agendas simples con apuntes lógicos eran en realidad diarios íntimos muy complejos, y aparte de apuntes personales, también contenían sobre temas arqueológicos, históricos, literarios, políticos, entre otros. Bueno, pues mi trabajo con documentos de archivo fue clásico, como ya he dicho, y historiográfico, tratarse de una biografía científica y por la gran cantidad de documentos encontrados. La metodología que empleé para desarrollar mi investigación me permitió reconstruir la biografía científica de Joomla Turbo en detalle, pero mi tesis doctoral no es solo... ¿Puedo seguir? ¿Escucháis? Sí, continúa. Me pareció que había un problema, perdón. No, ha sido que cuando hay un mensaje suena. Vale, pues, Tienes un par de minutillos. bueno, pues mi tesis doctoral no es solo una biografía científica,
Es un acercamiento microhistórico en la línea definida por el historiador de arqueología Marc-Antoine Kayser, que me abrió la puerta al mundo fascinante de la arqueología del siglo XIX. Las biografías tratadas como microhistorias nos permiten también entender la realidad más amplia de la disciplina de una cierta época. Por eso, las biografías científicas deben ir más allá de la simple enumeración de datos y eventos relacionados con las personas estudiadas. En nuestras investigaciones biográficas debemos tratar de entender las personas a las que estamos investigando, sus personalidades complejas, con sus pensamientos y sufrimientos. Debemos examinarlas en sus contextos personales y profesionales y siempre en los contextos disciplinarios, sociales, culturales y políticos en que vivían y desarrollaban sus actividades. También pienso que debemos evitar enamorarnos de las personas que estamos investigando e intentar de no idealizarlas, porque eso puede llevar a interpretaciones exageradas que no tienen un base con evidencia real. Siempre debemos examinarlas en base de lo que nos dicen los documentos. Finalmente, pienso que para lo que podría ser útil de mi investigación, de mi tesis doctoral para el proyecto de arqueólogas, podría ser la base de datos, lo recomiendo para la buena gestión de los documentos y de la información que contienen. Y dado el gran número de arqueólogas investigadas, pienso que mi acercamiento historiográfico es imposible de realizar, pero recomiendo el acercamiento de la nueva tradición archivística para la para la investigación de documentos de archivos, porque permite tanto un acercamiento cualitativo como uno cuantitativo, y porque está más enfocado en analizar las relaciones y redes entre los individuos y organizaciones dentro de un sistema discursivo, y a través de esto situarlos en un contexto más amplio que permite reconstruir procesos y fenómenos macroscópicos. Y ya está, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Laura. Y gracias. Creo que esto último que has dicho de quizá enseñarnos cómo de forma práctica estabas organizando los documentos, quizá dentro del proyecto, quien le interese, podemos organizar una sesión sobre esto. Bueno, abro entonces si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, adelante. A mí me ha parecido impresionante que solamente encontraras, he entendido, un archivo desordenado, porque no sé, y sobre todo con las cosas más antiguas, muchos que hemos trabajado en archivos, a veces esto es una de las dificultades más importantes. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Desde luego, el trabajo de Laura ha sido impresionante, dado el montón de documentos con el que se ha encontrado. Ahora bien, me parece que esto último que decías, que hay que evitar enamorarnos, a mí de la persona que estamos estudiando, en algún momento me dio la impresión de que te habías enamorado de Sofía Torma, Sí, realmente, pues ¿no? estuve en fase en que estuve enamorada de ella, sí, entre comillas, y me parece una fase bastante peligrosa, y pues, estaba leyendo durante mi tesis doctoral un artículo en que explicaban eso, que es una fase que todos que estamos trabajando con biografías pasamos por esta fase, pero es importante ser consciente de ella y superarla, porque al final influye mucho en la manera en que escribimos y analizamos los documentos. Así que por suerte superé la fase bastante pronto. Bueno, tú así en otras conversaciones has comentado cómo ella iba a los congresos internacionales, pero también todas las dificultades que tuvo. Estos aspectos no los has, porque estabas basándote más en esta cuestión, pero vamos, creo que en archivos, pero me parece que sería importante también, vamos, o animo a la gente a que lea las cosas que has escrito sobre ella, porque me parece que también hay otra serie de aspectos que también pueden ser interesantes.
Liao Wei pregunta cómo o qué te inspiró la idea de realizar la reproducción manual y digital. Que me inspiró esa necesidad. ¿O de dónde la necesidad? Simplemente la necesidad, porque trabajaba en un museo y necesitaba flexibilidad y la posibilidad de trabajar con los documentos por cualquier parte. Así que la reproducción digital es simplemente hacer las fotografías y escanear los documentos para tenerlos en tu ordenador y llevarlos y utilizarlos donde los necesitas. Así que fue la necesidad. Bueno, gracias Laura.